buenas tardes para todos. Continuando con nuestros videos tutoriales, entonces hoy vamos a tener un pequeño video tutorial donde vamos a hacer que desde el monitor serial de Arduino IDE, el ESP, logre encender un LED desde que yo envíe unos datos digitales. Entonces vamos a recordar ciertos parámetros básicos que debo tener presente para este ejercicio y nos vamos a disponer de la siguiente manera. Entonces recordemos que lo primero que tengo que hacer es recordar que tengo una ESP32 acá, la tengo conectada a una protoboard, pero pues también podemos utilizar el shell extensor para el trabajo, que también lo vamos a utilizar acá. ¿Sí? Yo voy a utilizar una protoboard, en este caso de 400 pines. ¿Listo? Para tenerlo aquí presente. También podemos utilizar la shield suelta con cables macho-hembra, pero pues por ahora vamos a utilizar el protoboard. ¿Listo? Entonces, recordemos que para el ingreso de la tarjeta al ID, lo que debo yo reconocer primero es que debo agregarle en el monitor serial, debo agregarle en archivo, preferencias, y en la parte de preferencias, voy a correr un poco la cámara, en la parte de preferencias voy a agregarle acá en el gestor de URLs el nuevo URL administrador de placas para que el Arduino reconozca que vamos a tener un nuevo microcontrolador. Entonces, en ese orden de ideas, lo que voy a hacer es agregarle el microcontrolador al Arduino. Entonces aquí tengo este enlace que se los voy a dejar en la descripción de este video. Entonces ya tengo el enlace el cual me va a permitir trabajar. Entonces ya lo agrego. Luego de haberlo agregado, recordemos que el Arduino lo que hace es que va a descargar todo el paquete de nuevas placas microcontroladoras, y ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar el microcontrolador ESP, lo voy a conectar al Arduino, al computador, perdón. Entonces recordemos que debo conectarlo acá y conectarlo al computador, y en ese orden de ideas primero verificar que el ESP efectivamente está encendido. Entonces aquí podemos ver que está encendido. Vamos ahora a verificar que hayamos agregado el ESP, ¿cierto? Entonces voy a ir a herramientas, y en placas voy a ver que efectivamente tenga el ESP ya agregado. Aquí ya tengo la mayoría agregados. El ESP ya está agregado con todas las placas que vienen. El hecho de que yo haya agregado un nuevo microcontrolador, recordemos que hace que venga con sus nuevos ejemplos, con sus nuevos blinks, con sus programaciones básicas. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que visualizar que ya efectivamente todas las placas estén acá, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar desde la librería, ¿sí? Yo lo puedo hacer desde la librería o lo puedo hacer desde aquí, agregar ese microcontrolador. Entonces lo voy a hacer primero desde la librería, igual como lo he venido haciendo. Entonces voy a colocarle aquí en el gestor de placas, en el gestor de placas, en la parte lateral izquierda, y voy a colocar acá ESP32, verificando de que exista ya el Arduino en el programa. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya lo agregué aquí, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario volverlo a hacer, sino aparecen estos dos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Agrego los dos. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces ya hemos visto que están agregadas pues las dos placas microcontroladoras ya listas para nuestro gestor de placas. Y ahora lo que debo visualizar, en este caso, pues el microcontrolador que tengo, recordemos que es un ESP32, y aquí voy a seleccionarlo en la parte superior, recordemos. Entonces voy a buscar la placa acá. ¿Y cómo lo voy a buscar? Entonces aquí es indispensable que yo busque la placa que dice Do It. Entonces voy a agregarlo. Dice Do It, esta que estoy mostrándoles acá. Dice Do It ESP32 Deadbeat B1, versión 1. ¿Por qué? Porque hace referencia al microcontrolador que estaremos trabajando, ¿cierto? En otros videos ustedes podrán encontrar
cómo hacer para saber cuál es el microcontrolador que tengo acá. En este caso, pues como yo sé qué placa es la que tengo, entonces agrego el Duit ESP32. Lo agrego y eso que implica que ya ahora el microcontrolador quedó listo para ser utilizado y el programa, el IDE de Arduino, va a reconocer que efectivamente ese será nuestro puerto a trabajar y todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy visualizando? Recordemos que él tiene el puerto serial, lo voy a seleccionar de una vez, lo puedo seleccionar al final también, pero pues lo voy a dejar listo de una vez. Y ahora sí, con esto ya podemos empezar a trabajar, ¿cierto? Podemos empezar a trabajar. Hay unos ejemplos, recordemos que yo haya traído las nuevas placas, el nuevo microcontrolador, quiere decir que yo voy a tener nuevos ejemplos de ESP32, mírenlo acá, de salidas análogas, conexión de reconocimiento como cliente, reconocimiento de mi red Wi-Fi, entonces puedo trabajar con muchos. Por ahora lo que les comento, el ejercicio es muy básico, es hacer desde el mismo código que yo enviando pequeños pulsos en el monitor serial, datos como 1 y 0, encienda un LED. Eso es todo lo que voy a hacer, ¿listo? Entonces voy a ir con el código. En el código lo primero que voy a hacer es definir en dónde está conectado el pin. Entonces voy a crear una variable constante, entonces una variable, ¿cierto? Que se definirá, una variable entera puede ser, y le voy a colocar como LED1. Y ese LED1 lo voy a conectar al pin número 4 por ahora. Entonces recordemos que el D4 es básicamente la representación del GPI 02, ¿sí? Que es el mismo que ya hemos visto. Entonces lo voy a dejar acá entre paréntesis como un comentario. D4 es GPI 02 o 0. ¿Sí? Es GPI 2, lo voy a poner allí. Como ejemplo para que lo tengan, como comentario, perdón, para que lo tengan allí presente. ¿Listo? ¿Puedo poner más LEDs? Claro que sí puedo poner más LEDs, pero por ahora solo voy a hacer que se encienda un LED, un ejercicio muy básico. Luego voy al Void Setup, y en el Void Setup recordemos que es un bloque vacío, y lo que le voy a decir a este bloque vacío es que el pin va a tener una orden de salida. Entonces voy a colocarle pin mode para comunicarme con ese pin. El mismo Arduino me está diciendo que es, y me voy a comunicar con LED1 y le voy a decir que va a tener una orden de salida, output. Entonces va a tener una orden de salida, terminemos con punto y coma, recordemos que esto es comunicación en C, y pues la orden va a ser que desde el monitor serial yo de comunicación. Entonces recordemos que debo iniciar comunicación con el monitor serial, porque me voy a comunicar con el monitor serial, entonces debo darle serial begin, y ese serial begin va a tener una velocidad de 115.200 baudios por segundo. Entonces, esa es la velocidad estándar para el trabajo con ESP, si es como el 9600 para el trabajo con el microcontrolador de Arduino. Por ahora para el ESP, entonces vamos a trabajar con una velocidad de 115.200, ¿cierto? Y queremos que efectivamente el LED inicie apagado. Entonces esto lo puedo poner en el Void Setup. Entonces le voy a decir digital write, que me muestre de manera digital, ¿cierto? Que me escriba que ese LED1 puede iniciar apagado. Que ese LED1 puede iniciar apagado. Entonces en ese orden ya tengo por lo menos el Void Setup. Vas a darle un poquito más de orden y lo tengo acá. En el Void Loop, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer en el Void Loop es decirle que verifique si hay datos disponibles en el puerto serie. Y entonces, ¿cómo le digo eso? Recordemos, lo que va a hacer es verificar si hay datos disponibles. Entonces voy a verificar si hay datos disponibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le digo que visualicemos los datos disponibles? Entonces efectivamente inicio con un condicional, y ese condicional está direccionado a decirle al monitor serial si está disponible. Recordemos que en este caso disponible está determinado por la palabra available. Entonces vamos a escribirla available, que se convierte en una función. Entonces lo tendríamos en este orden, y le voy a decir que no debe ser menor a 0, es decir, debe iniciar con sus datos en blanco.
¿Qué debe haber dentro de esa condición? Dentro de esa condición, entonces le voy a decir que si lee algún comando. Entonces voy a crear un dato, voy a crear un nuevo dato. Ese tipo de dato está determinado por el char, por la variable, por el tipo de dato char, y le voy a poner un nombre que será comando. Y le voy a decir, le voy a asignar a esta palabra comando, le voy a asignar lo que estaría leyendo en el monitor serial. Entonces le digo serial.read, ¿cierto? Que asuma lo que está leyendo el monitor serial, ¿sí? Y ahora le voy a decir cuáles serían los comandos al recibirlo. Ten en cuenta que no he cerrado la condición, pero voy a poner una condición dentro de eso. ¿Qué voy a hacer? Recordemos que le voy a decir que si el comando es 1, entonces encienda el LED, o si el comando es 0, apaga el LED. Entonces, ¿cómo inicio eso? Nuevamente arranco con una condición. Si la palabra comando, si el comando que tiene allá tiene un dato, recordemos que igual es tener un dato, y aquí es sencillo, solo le voy a poner una comilla, ¿sí? Le voy a poner una comilla y le voy a decir que si el dato es 1, entonces, ¿qué debe hacer? Debe imprimir, abro porque estoy hablando de esta condicional, y le voy a decir que en el serial print, que me imprima en el monitor serial print, que me imprima un texto diciendo LED encendido. Encendido. Eso es lo que le voy a decir a ese LED. ¿Listo? Termino con punto y coma. Recordemos que aquí las instrucciones las termino con punto y coma. Y claramente tengo que decir al LED que encienda. Entonces voy a utilizar el comando digitalWrite que me muestre, que el LED 1 efectivamente está encendido. Que el LED 1 está high, que está en alto, o está encendido, o es 1, o es 0. ¿Listo? Recordemos esa explicación que ya la debimos ver cuando vimos microcontroladores de Arduino. Y pues, ¿qué va a pasar? De lo contrario, ¿sí? De lo contrario, entonces obviamente voy a decirle el else. De lo contrario, ¿qué va a pasar? De lo contrario, si el comando, ¿sí? Si la variable comando tiene el dato que es 0, tiene el dato que es 0, ¿qué debe hacer? Entonces vuelvo a abrir mi función, mi condicional, perdón, y le digo a él que me imprima serial.print, ¿cierto? LN, se me había olvidado line para que salte de una línea a otra, me imprima que el LED está apagado. LED apagado. Entonces aquí lo mismo, serial print, se me pasó decirle line, y aquí le voy a decir serial print apagado, punto y coma, ¿cierto? Y a su vez pues le digo al LED, me comunico con el pin en el que yo estaba conectándome, c.write, digital write, abro para que se convierta en función, write LED 1, que debe hacer, debe estar low, debe estar apagado, ¿cierto? Y ahí ya tengo toda mi programación. Entonces recordemos, este corchete cierra el while loop, este cierra mi primer if, en donde estoy diciéndole que si tiene datos disponibles, y ya cada uno de los condicionales que puse dentro de la misma condición, entonces efectivamente está conectado. Vamos a verificar que esté todo bien programado. Él está compilando, no tengo desconectado el ESP, ¿cierto? Él va a leer y va a verificar que lo que está ahí escrito está bien. Ok, aquí tenemos un error. Escribí mal la palabra const. Entonces, sí, efectivamente estaba mal escrita. Ahora sí, verifiquemos que esté todo muy bien escrito. Y aquí entonces efectivamente ya estamos viendo que todo está compilado, está bien usado, estamos apenas utilizando el 22% de espacio, es muy pequeño, y nos vamos a disponer a realizar nuestra respectiva conexión. Entonces aquí ya tengo el ESP,
lo primero que voy a hacer es poner un LED. Entonces recordemos entrada positivo y negativo. Yo puse una resistencia en ese orden de ideas, yo puse una resistencia ya aquí desde el pin, desde el GND, del pin GND, para que toda esta línea me quedara cargada de negativo. Entonces voy a poner el LED de esta manera, aquí grande, suelto, para que de una vez se comunique. Recordemos que esto es solo un ejemplo y ustedes pueden colocar su LED donde ustedes deseen. Entonces des en cuenta que aquí ya puse por lo menos la conexión GND. Voy a enviarle comunicación, entonces voy a utilizar un cable macho y voy a enviarle comunicación desde el pin G4, ¿listo? Con el GPO2, que es el pin número 4, que aquí lo estamos viendo. Entonces aquí tenemos el pin de 4 y lo voy a enviar a la conexión. Y listo, ya tengo mi conexión, muy sencilla, muy rápida. Recuerden que ustedes pueden utilizar muchos más pines de los que tienen. Y voy a abrir el monitor serial. Entonces aquí ya tengo el monitor serial abierto. Voy a subir un poquito la cámara para que lo vean mejor. Eso es, ahora sí. Y aquí, entonces voy a enviarle el dato. Si yo escribo 1, entonces el LED debe estar encendido. Veamos y verifiquemos. Aquí dice LED encendido, en el monitor está. Y vamos a salir de la duda de pronto si hicimos una conexión que no era. Y verificar que efectivamente todo esté funcionando. Entonces vamos a verificar las conexiones. Luego de haber verificado, entonces si efectivamente se había una conexión que no era, subimos el código y ahora sí vamos a ver que nuestro LED va a encender. Aquí lo logramos visualizar. Si le envío el dato, si le pongo 0, entonces el comando efectivamente me muestra que está apagado acá. Si le pongo 1, si el dato que está recibiendo en el monitor serial es 1, entonces él enciende. Si el dato que está recibiendo es 0, entonces él se apaga. Vamos a poner otro LED para que lo veamos mejor. Y lo que tengo aquí ahora sí, listo. Si le envío 1, entonces se enciende. Si le pongo 0, él apaga y el monitor serial me está diciendo que está allí. Recordemos que también tenemos plataformas como Walkwick que nos va a permitir también visualizar de la misma manera. El simulador es gratis para que funcione. Entonces aquí, como lo están viendo en la pantalla, aquí pueden ver también que el simulador me permite realizar el mismo ejercicio. Aquí está definido tal cual como lo vimos en el Arduino, en el IDE de Arduino. Aquí le doy iniciar simulación, él está corriendo, fíjense, fue lo mismo que me aparece cuando yo pongo datos. Y si le pongo 1, entonces el LED efectivamente enciende. Y si le pongo 0, efectivamente apaga el LED, ¿cierto? Entonces es un ejercicio muy chévere, muy básico para dar inicio con nuestros estudiantes en la parte de comunicación y empezar a hacer pequeños ejercicios. También ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Volvamos a la cámara, lo voy a conectar en nuestro Shield controlador, en la placa extensora, perdón, que tenemos del ESP, ¿cierto? Lo voy a desconectar así, sin más ni más. Y con eso yo puedo compartir el dato de la misma forma. Entonces lo único que voy a hacer es poner el Shield acá encima, sin ningún problema, y hacer la misma conexión, entonces tenemos la conexión de GND. Vamos a ponerlo acá, y el D4, entonces voy a utilizar el D4. Recordemos que el Shield aquí en la parte inferior tiene su respectiva salida, voltaje y GND, entonces la voy a utilizar para allí. Entonces la que dice salida, voy a conectar el GND, el LED de la entrada positiva, y lo mismo hago con el GND. Entonces el GND también puede enviar la respectiva comunicación, puede ser con cualquier conexión que ustedes deseen. Entonces voy a utilizar el GND que estaría, puedo utilizar el que esté a este costado de la tarjeta que les estoy mostrando allí. Voy a conectarlo y lo mismo, fíjense que el LED enciende.
Sí, ahí está encendido. Y voy a enviarle los respectivos datos. Entonces voy a pasar acá a Arduino. Voy a regresar, hacer un poquito más pequeño. El LED está encendido. Si le digo 0, entonces se apaga. Si le digo 1, entonces se le enciende. ¿Listo? Entonces espero les haya gustado mucho. Nos vamos a ver en próximos videos cómo funcionaría el ESP como cliente, como servidor, y otros ejercicios más para poder trabajar con nuestras placas microcontroladoras.